Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con la primera clase de la asignatura de ciencias, focalizada en biología. ¿De qué se trata esta clase? Del sistema respiratorio. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es comprender la función del sistema respiratorio como proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? ¿Y cuál es la función? Es proporcionar oxígeno a nuestro cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono. Es decir, a través de la respiración, cuando nosotros inhalamos, entra el aire, realiza todo este proceso para sacar el dióxido de carbono a través de la exhalación. ¿Cuáles son las partes de este sistema respiratorio? Tenemos las fosas nasales, la boca, la laringe, la faringe, la tráquea, los pulmones y dentro de él están los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y finalmente está el diafragma. Es súper importante que ustedes se aprendan estas partes del aparato respiratorio y las sepan identificar. Para ello viene un ejercicio en la guía para que puedan practicar. Entonces vamos a comenzar, donde vamos a describir cada una de las funciones de las partes del aparato respiratorio. Como les comenté anteriormente, el aire del exterior entra en el aparato respiratorio a través de las fosas nasales, donde es filtrado por las fimbrias. ¿Qué son las fimbrias? Son unos pelos que limpian el aire de partículas grandes, calentado por el gran número de vasos sanguíneos situados superficialmente que irradian calor. ¿Qué permite esto? Permiten que el aire inhalado, es decir, el aire que entra, alcanza una temperatura de unos 25 grados Celsius, independiente de la temperatura exterior. Es decir, si estamos en un día que hace frío o calor, el aire siempre va a tomar la misma temperatura de 25 grados. ¿Qué vamos a evitar con esto? Que llegue un aire excesivamente frío a los pulmones. Luego, el aire llega a la faringe. ¿Qué es la faringe? Es un órgano común del aparato digestivo y el aparato respiratorio. ¿Ya? Para luego pasar a la laringe. Este órgano en este órgano se encuentran las cuerdas vocales. ¿Qué son las cuerdas vocales? Son las que nos permiten a nosotros hablar, cantar, es decir, es el responsable de nuestra voz. La laringe se encuentra parcialmente cubierta por la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Es una especie de tapón que se cierra cuando tragamos para que los alimentos no pasen a las vías respiratorias. El aire sigue bajando por la laringe para llegar a la tráquea. ¿Qué es la tráquea? Es un tubo de unos 12 centímetros de longitud situado por delante del esófago. La tráquea se encuentra revestida por numerosos cilios. ¿Qué son estos cilios? Son pequeñas prolongaciones de estructura tubular que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar. Además, esta está compuesta por unos anillos cartilaginosos que permiten que permanezca siempre abierto. En su porción final, la tráquea da lugar a dos ramificaciones llamadas bronquios, como las que observan en la primera imagen. Estos están compuestos por anillos cartilaginosos de las mismas características. Los bronquios penetran a los pulmones, donde se vuelven a dividir en ramas más finas llamadas bronquiolos. Cada bronquiolo termina en docenas de saquitos llamadas alvéolos pulmonares.
¿ya? En esta imagen nos están mostrando esos saquitos. Estos alvéolos están recubiertos de pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambio gaseoso se produce acá? Es cuando el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos para ser expulsado durante la respiración. Entonces, muy importante la función de los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Ojo con eso. También encontramos los pulmones. ¿Cómo funcionan los pulmones? Bueno, los pulmones, como ustedes pueden observar en esta imagen, son dos órganos esponjosos de color rojizo. Estos están situados en el tórax a ambos lados del corazón y protegido por las costillas. El pulmón derecho consta de 3 fragmentos, mientras que el izquierdo, ligeramente menor, lo hace solo de 2, ya que tiene que compartir espacio del hemitórax izquierdo con el corazón. Allí hay una gran diferencia entre ambos pulmones. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar, que es lo que yo les he estado conversando. Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo en dirección al abdomen y los músculos de las costillas empujan a las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica se agrande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlos a los pulmones. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan, como se observa acá en la figura. Esto hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio por medio de la nariz y la boca. Cada unos pocos segundos con cada inhalación, el aire llena una gran parte de los millones de alvéolos. ¿Cómo se llama este proceso? Difusión, que es cuando el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares. ¿Qué eran los capilares? Eran pequeños vasos sanguíneos que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón, que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno. En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono producido por las células mientras cumplen su función sale de las células y pasa a los capilares. Allí, la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. Entonces, la sangre con un alto contenido de dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas. Desde el corazón la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra a los alvéolos para ser exhalado. Ya si se dan cuenta, todo este sistema es muy importante para nuestro organismo. Pero ¿qué sucede si alguna de estas partes falla? Se producen enfermedades por fallo en la ventilación. Y en esta encontramos 5 tipos de trastornos. El primero es el trastorno de ventilación restrictivo. ¿De qué se trata este trastorno? De la cantidad de aire que entra, es decir, el volumen ventilatorio, no es suficiente. Y este trastorno suelen producir enfermedades de base, como por ejemplo que son las infecciones, las neumonías, entre otros. Entonces, este tipo de trastorno igual es bastante complicado.
El siguiente es el trastorno de ventilación obstructivo. ¿Qué sucede acá? O cuando se produce, cuando el aire llena los pulmones pero no puede salir de estos. Esto hace que cada vez haya más dióxido de carbono y menos cantidad de oxígeno. ¿Qué enfermedades produce este tipo de trastorno? El asma. ¿Qué es el asma? Es cuando los bronquios se cierran al respirar y es normal que en el enfermo se escuchen unos pitidos. Y otra enfermedad son las obstructivas crónicas. Por ejemplo, los enfisemas o las bronquitis crónicas. El siguiente es el trastorno de la difusión. Estas son producidas por alteraciones en el intersticio pulmonar. Por ejemplo, ¿qué enfermedades se producen? Por depósitos que hacen aumentar la distancia entre el capilar y el alveolo, empeorando el intercambio de los gases. El siguiente es el trastorno de la perfusión. Esto es cuando la sangre no llega adecuadamente a los pulmones. Y la patología más frecuente es la tromboembolismo pulmonar, donde un trombo que se desprende llega a los pulmones e impide el filtrado de los pulmones. Y el último son los trastornos mixtos. Acá existe una alteración en la relación ventilación-perfusión, originándose la formación de un espacio muerto alveolar, que es un espacio de aire que entra a los alvéolos, pero que no interviene en el intercambio de gases, debido a que no existe o hay una mala perfusión capilar. ¿Ya? Estos 5 trastornos se producen si es que existe una falla en nuestro sistema respiratorio. Ahora, para reforzar lo que hemos estado trabajando, hay unos ejercicios en la pantalla. ¿En qué consiste? Que nos dan una oración y nosotros tenemos que completar con los términos que nos están dando. La número 1. Un espacio, se difunde desde los alvéolos a la sangre. ¿Cuál será? Los alvéolos, el oxígeno, ritmo, el tabaco, los pulmones. El oxígeno se difunde desde los alvéolos a la sangre. Recuerden que ahí es donde se produce el intercambio de los gases. La número 2. Son como 2 esponjas llenas de millones de sacos de aire llamados alvéolos. ¿Qué eran como 2 esponjas que estaban llenos de alvéolos? Los pulmones. Son como 2 esponjas llenas de millones de sacos de aire llamados alvéolos. La número 3. Las sustancias químicas pueden causar cáncer en la boca, garganta y los pulmones. ¿La sustancia química de qué será? Del tabaco puede causar cáncer en la boca, garganta y los pulmones. La número 4. El ejercicio aumenta el de trabajo del corazón y los pulmones. ¿Qué puede aumentar el ejercicio en nuestro cuerpo? El ritmo. El ejercicio aumenta el ritmo del trabajo del corazón y los pulmones. Recuerden que cuando hacemos ejercicio nuestro corazón se acelera y necesitamos más oxígeno. Y la última, el oxígeno pasa desde hacia la sangre que está en los capilares que los rodean. ¿Dónde se produce este intercambio de gases? En los alvéolos. El oxígeno pasa desde los alvéolos hacia la sangre que está en los capilares que los rodean. ¿Ya? Esto es todo el contenido que nosotros hemos estado viendo durante la clase. Vamos a seguir reforzando esto con un verdadero o falso. Voy a ir dando un tiempo para que ustedes puedan responder y después nosotros lo corregimos. Vamos a ver si la primera es verdadero o falso. El proceso de tomar aire por las fosas nasales o la boca y conducirlo hacia los pulmones se llama inspiración. ¿Será verdadero o falso eso? Vamos a ver. Es verdadero. Recuerden que este proceso
se provee del aire necesario rico en oxígeno. Cuando el aire llega al corazón, este extrae el oxígeno y por medio de la sangre lo distribuye a todo el organismo. La número 2. Cuando el aire llega al corazón, este extrae el oxígeno por medio de la sangre, lo distribuye a todo el organismo. ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Porque la función del corazón es bombear la sangre, no extraer el oxígeno del aire. Esta función de extraer el oxígeno del aire se lleva a cabo en los alvéolos que están en los pulmones. La número 3. En los vasos capilares distribuidos por todo el organismo es donde se hace el intercambio del oxígeno que transporta la sangre con el dióxido de carbono, que han dejado las células como desecho de la combustión. ¿Será verdadero o falso la número 3? Verdadero. Recuerden que se puede considerar el fin último de la respiración, ya que con esto se cumple el objetivo de aportar oxígeno al organismo y a su vez retirar el dióxido de carbono de todas las células de nuestro cuerpo. Y la número 4, el dióxido de carbono recogido por la sangre es conducido hasta los riñones para que el organismo lo expulse a través del aparato excretor. Esta es falso. ¿Por qué es falso? Porque la sangre lo transporta a los pulmones para que sea expulsado por estos a través de la boca y las fosas nasales. No tiene nada que ver el aparato excretor. ¿Ya? Espero que varios hayan acertado en la respuesta y vamos a ir concluyendo con la clase. Entonces, como conclusión, el funcionamiento del sistema respiratorio compromete las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, a todas las partes del sistema respiratorio. Estos son los responsables del intercambio de gases que ocurre durante la respiración y es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Entonces el sistema respiratorio tiene una gran responsabilidad dentro de nuestro cuerpo y recuerden que todas las partes tienen que estar en un buen funcionamiento, porque si llegaba una a fallar se podían producir los trastornos que se explicaron acá en la clase. Y acá finalmente hay un mapa conceptual, un esquema que les puede ayudar para resumir toda esta clase, ya donde dijimos que el aparato respiratorio, ¿cuál era la función? Era permitir la entrada del oxígeno en nuestro cuerpo y realizar la salida del dióxido de carbono. ¿A través de qué? De las vías respiratorias. ¿Cuáles son estas vías? Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, todas las partes del sistema respiratorio. ¿Qué hacen estas partes? Conducen el aire hasta los pulmones. ¿Y qué se produce en los pulmones? El intercambio gaseoso a través de los alvéolos pulmonares. Entonces, espero que les haya quedado clara la clase. En función de esta clase van a poder contestar la guía. Recuerden tomar apuntes, que les quede bien claro cuál es la función de cada parte del sistema respiratorio y estudiar mucho. Nos vemos hasta luego, damos por finalizada la clase, cuídense, quédense en casa, que estén bien, adiós.